Y después de esa alegría en el plato del día con nuestro queridísimo chef Silvio Arévalo, hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas. Hoy tenemos un tema muy interesante para que usted conozca más detalles. Vamos a hablar acerca de las hormonas de la felicidad. ¿Usted quiere saber cómo activarlas? Ya se encuentra con nosotros el doctor neurólogo Adrián Coulson para hablarnos de este tema. Buenos días, doctor. Buenos días, Jerlyn. Buenos días a todos los televidentes. Quiero comenzar hablando de este tema. Es que allá en el segmento de cocina está lleno de serotonina, porque los miro que están muy alegres y eso es un ejemplo gráfico de lo que es la serotonina. Necesitamos nosotros de serotonina, ¿verdad? Detrás de cámara, doctor, usted me hablaba que vamos a revelar o a contar acerca de muchos mitos que existen acerca de este tema. Sí, claro. Bueno, para hablar de serotonina tenemos que saber qué es la serotonina. Sí. Algunos hablan de la serotonina como un neurotransmisor, otros hablan como una hormona. Sí. En realidad, yo considero que funge ambas cosas, ¿no? Y vamos a hablar de qué es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia que se produce en el cerebro, que es la que se encarga de la señalización entre una neurona y otra. Es decir, las neuronas entre ellas no se tocan ni se hablan, sino que tienen diferentes métodos o formas de comunicarse. Y esta forma de comunicación es química, o diciéndolo mejor, bioquímica. Dentro de ellas, la serotonina juega un rol importante. Pero también funciona como una hormona. ¿Por qué una hormona? Porque juega roles en los ciclos como sueño-vigilia, que lo vamos a ir abordando a lo largo de la entrevista. Pero bien, la serotonina solo se encuentra en el sistema nervioso. ¿Realmente es esa hormona de la felicidad? Bien, yo pienso que no. Yo pienso que no es la hormona de la felicidad, pero sí favorece a hacernos sentir mejor. Pero sentirte mejor no es igual a estar feliz. La felicidad es un tema bien complejo que tiene que ver contigo mismo, con tu entorno, con tu familia, con tu país, con tu situación laboral, económica. Es decir, que tú tengas serotonina no va a obviar una tragedia que está pasando. Entonces, en realidad, la felicidad para nosotros los humanos es un tema mucho más difícil y no podemos decir que va a depender estrictamente de una sustancia. Doctor, una persona que tenga X o Y problema, ¿verdad?, en su día, pero quiere tener esa actitud positiva, ¿verdad?, ese dinamismo, o iniciar esa mañana con energía, ¿puede llegar a ese punto activando esas hormonas de la felicidad? Bueno, mira, el tema se complejiza un poco más porque se han hecho varios estudios en donde miden la serotonina en personas, por ejemplo, que están depresivas y personas que no están depresivas de acuerdo a las escalas y a los estándares actuales. Y resulta que, para sorpresa de los investigadores, no era que la persona que estaba deprimida tenía menos serotonina. Esto nos da el paso a decir que sabemos todavía muy poco de esto y que deberíamos de seguir estudiándolo. Pero, ¿pudiera una persona incrementar quizás la acción de la serotonina? Sí, existen muchas cosas que se pueden hacer. Mira, la serotonina no solamente se encuentra en el cerebro o en el sistema nervioso. El principal lugar donde se encuentra la serotonina es en el intestino. ¿Nunca ha pasado que comen alguna de los platos que prepara el chef Silvio y sienten una felicidad? El 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal. El otro porcentaje se produce en el sistema nervioso. Y dentro de ellos, principalmente en un lugar que se llama glándula pineal. En el mesencéfalo, en el puente y en la protuberancia. Y quiero hablar un poquito, y en algo que se llama el núcleo del Raffet. Quiero hablar un poquito de la glándula pineal. La glándula pineal es la glándula que se encarga principalmente de nuestro ciclo sueño-vigilia. Por ejemplo, en la noche la luz cae y se activa la melatonina, y la melatonina
se produce en la glándula pineal. La serotonina tiene en cierta manera un efecto un poco antagónico a la melatonina. Esto se ha determinado porque justo antes de que la persona se despierte hay un pico de serotonina. En este sentido, la serotonina se considera un neurotransmisor activador. En el sistema nervioso, los neurotransmisores se dividen en activadores e inhibidores. ¿Qué quiere decir un activador? Que va a generar los eventos a más. Por ejemplo, estar atentos, estar hipervigilante, estar contentos, y digamos que los efectos contrarios sería estar con sueño, estar inatento, estar, digamos, bajos, tristes, apagados. Entonces, la recomendación para mantener esa serotonina ávida es estilo de vida saludable. Ese es el principal. Después vamos a hablar de que si nosotros los médicos podemos manipular eso farmacológicamente, pero quiero hablar de la parte más importante. La triada: hacer ejercicios, tener una dieta adecuada, dormir bien. Eso va a generar un disparo de serotonina que va a dar esa satisfacción, esa sensación placentera. Entonces, dentro de los alimentos, que siempre es bien importante, uno puede pensar, Chocho, ¿dónde consigo alimentos con serotonina? De ahí quiero hablar algo. La serotonina viene del triptófano. El triptófano lo encontramos en muchos alimentos. Por ejemplo, en los huevos, en las carnes, en las legumbres, en el chocolate. El chocolate, que es con aceite de cacao, es rico en triptófano, que en el cuerpo, por la acción de algunas enzimas, se va a convertir en serotonina. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Da felicidad o no comerse un trozo de chocolate? Hay personas que han dicho que les genera más satisfacción que una relación sexual. Entonces, es debido a este disparo de serotonina. Sin embargo, nosotros no podemos pensar de que para sentirnos bien tenemos que ir a dispararnos la serotonina comiéndonos algo o tengo que ir a correr. La verdad que uno tiene que pensar que estos estilos de vida saludables se deben de realizar independientemente de tu estado de ánimo, porque lo que uno busca es tener una constante y un estilo de vida saludable, además de producirte serotonina, te va a inhibir o te va a evitar complicaciones cardiovasculares. Y aquí yo preguntaría algo: ¿qué persona con un infarto al corazón, con un infarto al cerebro, obeso, con apnea del sueño, cansado, agotado, se va a sentir bien por mucha serotonina que le des? Claro. Entonces, realmente favorecer la serotonina es tener estilo de vida saludable. Y lo voy a repetir, aunque suene un poquito redundante: comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Son las claves de la serotonina. Y estábamos hablando de esos alimentos que pueden ayudar a activarlas. Usted mencionaba el chocolate, que muchos también lo utilizan como una fuente de energía. ¿Qué pasa con esas personas que también consumen energizantes para activarse? ¿Eso va a ayudar con esta hormona? No. No, ok. A ver, cuando una persona está constantemente teniendo que buscar algo para activarse, tiene un problema. No habría, además de hacer estilos de vida saludables, una recomendación más que busquemos si hay un problema médico. Es decir, yo no necesito comerme un poquito de chocolate para tener energía. En realidad, la energía la deberíamos de tener todos los días de nuestra vida. Si tuviéramos ese estilo de vida saludable. Claro, claro. Hay circunstancias en la vida que definitivamente no hay nada tampoco que te lo va a mejorar, como por ejemplo la pérdida de un familiar. Ese duelo se tiene que vivir. Ahora, los estados de ánimo bajos muchas veces, paradójicamente, son un tema de defensa, porque cuando ocurre un evento negativo en la vida, hay como una especie de reseteo en donde se baja el estado de ánimo, empieza la persona a reorganizar qué va a hacer a partir de ese punto negativo a su vida, como hacerse un impasse, como un tiempo de descanso mental para después venir y organizarse y reorganizarse. Entonces, todos los procesos emocionales pueden tener un efecto
positivos, aunque paradójicamente sean percibidos como negativos. En el momento que una persona esté pasando por una situación, nos comentaba usted, por ejemplo, una pérdida familiar, no significa que ha perdido la serotonina. Fíjate que no, porque se han hecho también revisiones de que en estos momentos miden la serotonina y en otros países, no en Nicaragua, pero se cuantifica la serotonina a través de un estudio en sangre. Y entonces, erróneamente, los médicos, si la tiene baja, le dan serotonina. Si la tiene alta, pues no le dan serotonina. En realidad, no dependemos de eso. Y los valores de rango que ponen en los laboratorios son arbitrarios. En realidad, eso no es una práctica común. Ahora, si tenés este evento que mencionas, Yerlin, de algo negativo, lo ideal es la psicoterapia para hacerle frente a este evento. Algo que quiero mencionar es con este tema de las bebidas energizantes. Yo soy enfático en evitarlas. Por ejemplo, tienen complicaciones y hemos tenido pacientes muy complicados por el abuso de este tipo de sustancias. A veces miramos, hablando de este mismo tema, ¿verdad? De las bebidas energizantes, que vemos a una persona activa en su día a día, que la vemos que ahí anda saltando, que anda gritando, que anda aquí, pero no significa que tenga serotonina, sino más bien que consumió algún tipo de bebida o sustancia que la ponga con ese ánimo. Claro, mira, nosotros siempre vamos a tener serotonina. Okay. Siempre, siempre, porque si dormimos y nos despertamos es porque hay serotonina. Okay. Si tenemos el motor para caminar es que hay serotonina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona, a veces llegan a la consulta a los pacientes y dicen, doctor, no, pues yo ando bien. Y yo les pregunto, ¿pero qué haces para andar bien? No, pues es que yo tomo bastante café, es que estoy comiendo chocolate, es que estoy comiendo... Entonces, es como que esa persona está buscando en cada momento disparos de serotonina y quiere trasladar el bienestar constante psicosocial que necesitamos a una acción del momento. Pero ¿qué quiere decir si esa persona, por ejemplo, un día se enferma y no va a poder hacer ejercicio? Que va a caer en depresión. Si viene una situación negativa como una pérdida económica, ¿va a caer en depresión? No. Esta sustancia se debe ver como un ayudante. Lo que quiero decir es que te puede ayudar en algunas circunstancias. Y no sé si puedo entrar en este momento a hablar cómo nosotros podemos farmacológicamente manipular las concentraciones de serotonina. Okay. Bueno, que como se vio por casualidad hace 50 años, hace medio siglo, de que esta sustancia podía mejorar algunos estados de ánimo, se empezó a sintetizar medicamentos. Y para eso tengo que explicar algo. Cada vez que hay un estímulo, una neurona dispara serotonina, la dispara. Y esa serotonina actúa en la otra neurona, pero no se puede quedar esa serotonina ahí. La misma neurona que la disparó la vuelve a absorber. Okay. Eso pasa en milisegundos. Entonces, los científicos descubrieron la manera en bloquear esa absorción de la serotonina y que se quede más haciendo efecto en la siguiente neurona. Por eso de ahí surgieron un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Okay. Y estos fármacos son los principales antidepresivos que existen en el mundo. Ahí hay una serie de medicamentos que hacen este efecto. Pero no es que a un paciente, porque un día se siente triste, se le va a correr a darle el medicamento. Primero se debe de establecer el diagnóstico de acuerdo a las guías actuales de depresión y ver si lo necesita. Por ejemplo, en una depresión reactiva no sería adecuado darle un medicamento. ¿Qué quiere decir una depresión reactiva? Pongamos que tuviste una pérdida de un familiar. Ese duelo lo tenés que vivir. Claro. Pero, por ejemplo, si hay este tema de depresión, que es una pandemia, una epidemia, y ya el paciente está teniendo alteraciones en su vida diaria, está frecuentemente, aún sin estímulos negativos, estando triste o anhedónico, quiere decir que no tiene ánimo de nada, ahí entrarían estos medicamentos para aumentarle la acción de la serotonina. Y si tú te fijas, no es serotonina, es inhibir un proceso de absorción de la serotonina, es solo modificar algo que ya se da.
pero solamente pocos pacientes que se sienten tristes van a necesitar un tratamiento de este tipo. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras, cuando tratan depresión, siempre van a tratar primero la parte psicoemocional del paciente, es decir, terapia, psicoterapia, terapia psicológica. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. No le tengamos miedo a la consulta con psicología. Es decir, en la consulta nosotros tenemos pacientes que le damos 10 indicaciones. Tómese esta pastilla, tómese la otra, vaya a este médico, hágase este estudio, vaya donde el psicólogo. El paciente regresa cumpliendo todo menos la cita a la psicología. Hay un tabú, sobre todo en los países latinoamericanos, sí, de ir a la psicología. No, es que yo no estoy loco. De hecho, loco no existe en términos médicos. Vemos pacientes con problemas que pueden ser beneficiados con una adecuada psicoterapia. Sobre todo ahorita en esta era que usted ya lo ha comentado, de muchas personas con depresión, con muchas personas con ansiedad también. Fíjate qué interesante que como neurólogo, yo no soy psiquiatra, soy neurólogo, pero el 70-80% de los pacientes que atendemos tienen un componente de depresión. ¿Y esto qué se traduce? La máxima expresión de la depresión es el suicidio. Y si nosotros vemos, estamos viviendo una tragedia de suicidios, sí, que no se detectan, pero hay otras cosas que están antes del suicidio. Por ejemplo, bajo rendimiento laboral, trastornos de la memoria, enfermedades crónicas como diabetes. Es decir, un diabético en depresión jamás se va a compensar. Y el diabético, el obeso, son en general pacientes deprimidos. En este caso, sería muy útil potenciarle el efecto de la serotonina a través de estos medicamentos. Ok, me encanta este tema, doctor, porque abarca, ¿verdad?, muchas situaciones en la vida cotidiana de las personas. Hablábamos, para ir finalizando, ¿verdad?, el tema es hormonas de la felicidad. ¿La serotonina abarca otro tipo de hormonas también dentro de esa? Bueno, como ya decíamos, lo que yo pudiera decir de la serotonina es que favorece la sensación placentera que tenemos. Pero la felicidad es un tema más complejo y no va a depender de una sustancia. Pero también tiene otros efectos. Este efecto que yo decía en el sueño. Muchos pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos del sueño, pueden mejorar con administrar estos medicamentos que favorecen la serotonina. De hecho, muchos trastornos de insomnio, como lo hemos hablado en el programa, están muy vinculados a estos trastornos del ánimo bajo. Y ahí darle un fármaco que potencia la serotonina es una excelente idea. Pero la serotonina tiene función también digestiva, tiene funciones otras más allá de solo ser la hormona de la felicidad. Yo pudiera concluir diciendo que la serotonina no es la hormona de la felicidad, pero es parte del andamiaje necesario para que nos sintamos bien en nuestro día a día. Excelente, le agradecemos por toda esa información de calidad, ¿verdad, doctor? Sus contactos para finalizar. Bueno, ya saben, Neurofarma en sus 3 sucursales, pues, la de Estelí, que anduvieron allá por Estelí el fin de semana, sí, en Juigalpa y en Managua. Ahí en pantalla les aparecen los números de contacto y siempre les digo que si tienen alguna duda, la hagan en las redes sociales. Hay un equipo de médicos de trabajo conmigo que están dispuestos a contestarle. Y para videos educativos pueden buscarme con mi nombre en YouTube. Excelente, doctor. Gracias por habernos acompañado y usted ya sabe que si quiere activar esas hormonas de la felicidad, tiene que mantener una vida más saludable de ejercicio, buena alimentación y dormir bien. Y nosotros con esta información vamos a pasar al otro lado del set con el chico del flow, Yamu, que ya está más que listo. Adelante.